Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Continuamos con salmos y son un montón de salmos otra vez para esta semana. Del 15 al 21 de agosto estamos estudiando los salmos 49 al 51, 61, 66, 69 al 72, 77 y 78, 85 y 86. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Muy bien, y continuando, como les dije la semana pasada, vamos a tener 3 semanas de salmos. Esta es la segunda y todavía nos queda una más, y continuamos aprendiendo de los himnos y la poesía del Señor, la expresión lírica y artística de los antiguos hebreos. Y al igual que la semana pasada, vamos a basarnos bastante en cómo está estructurado en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, y vamos a irnos a Salmos 49, versículos 6 y 7, que dice: Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate. Himnos, música, pero mucha sabiduría en las palabras que aquí encontramos y podríamos decir aún mucha inspiración. Ya lo comentamos, no tenemos los autores de todos estos salmos. Sabemos que muchos de ellos son, o se asume que son autoría de David, el rey. Pero podemos notar en ellos no solamente, como les decía, esta expresión de los antiguos israelitas, sino también la inspiración. Y al igual que ellos, nosotros podemos encontrar manifestado de esta forma nuestros sentimientos, pero también cosas que podemos aprender. En cuanto a estos versículos, el manual nos invita a reflexionar sobre cómo algunas personas ponen su confianza en algo que no es Dios para redención o inclusive para muchas otras cosas más, porque para la gente que no cree en Dios, su fe en dónde está o en qué está. Por naturaleza nosotros creemos en algo o alguien. Entonces, ¿en dónde ponen su confianza otras personas y para qué les sirve? Esto es una cosa interesante que se puede analizar con la familia. Y volviendo al versículo, los que confían en sus bienes, de sus muchas riquezas, se jactan. Eso quiere decir que podríamos hacer un retroanálisis y decir, los que tienen riquezas y se jactan en ellas, en eso está su fe, ese es su Dios. Y me hace pensar, porque ni siquiera es un requisito, yo lo mencioné hace un momento, pero ni siquiera es un requisito tener muchas riquezas. Hay gente que con lo que tenga, poco o mucho, se jacta en esas cosas. ¿Y qué significa se jacta? Hablamos de llenarse de orgullo y podemos pensarlo un ratito. ¿Qué cosas tengo yo que me hacen sentir que soy de pronto más chévere que el resto? O que soy mejor, o que tengo mejor gusto, o de alguna forma me hacen despreciar a otras personas. Si yo tengo algunos de estos ideas, sentimientos, entonces no estoy poniendo mi fe en Dios, sino estamos confiando en las riquezas. La consecuencia es: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate. A mí esto me indica que hay un problema de nosotros hacia los demás y también personalmente. Sabemos que nadie puede redimir a su hermano. ¿Por qué lo dice aquí? Siempre hemos sabido que solo Jesucristo puede redimir. Pero nosotros podemos ayudar en la redención de alguien más al conectarlo con la deidad, al dirigirlo hacia Cristo. Y yo pienso que se refiere un poco más a ello. Si mi fe, si mi orgullo está en las riquezas, yo no voy a ser efectivo en mi llamamiento. No voy a funcionar adecuadamente como lo que sea a lo que haya sido llamado, la responsabilidad que yo tenga en la iglesia. Y duele más todavía porque nosotros tenemos llamamientos también dentro de nuestra familia, como ser padre,
ser mamá, ser hermano, ser hijo. Todos tenemos una posición dentro de la familia y no podremos redimir o, en otras palabras, ayudar a nuestros familiares a conectarse con la deidad, a tener una relación con Jesucristo, si nuestro corazón está en nuestros bienes. ¿Cómo funciona eso? El desarrollo de la fe requiere el sacrificio. El sacrificio de todas las cosas nos genera, nos crea la fe suficiente para obtener exaltación, que solo se consigue a través de la fe en Jesucristo. No debemos olvidar eso. Si nosotros no tenemos esta fe, no podemos hacer los cambios necesarios en nuestra vida ni en la vida de otras personas. Una persona que pone su fe y su confianza en Dios, que abandona ese orgullo por las cosas materiales o por los bienes, tiene mayor poder, tiene mayor influencia. Cuando enseña con poder, cuando enseña con el corazón, con la fuerza del Espíritu, ello lo conduce al corazón de otras personas. Pero si en su ausencia, si no lo hay, simplemente no podemos llegar al corazón de otras personas. Y nuestro orgullo, como lo dice aquí, nos impide redimir. Cristo el que lo hace, pero nos frena, no nos deja ayudar a conducir a personas hacia Jesucristo. Y como les decía, esto se manifiesta en la iglesia, pero con mucho más dolor esto también se puede manifestar en casa. Ahora, yo no lo digo esto para acusar que si algún miembro de nuestra familia no está en la iglesia es porque hemos sido orgullosos. Lo que estoy diciendo es que si nosotros abandonamos el orgullo, tendremos mejores oportunidades para ayudar, para llegar al corazón de esas personas en algún momento, cuando nosotros no sepamos, pero cuando el Espíritu nos indique, o de pronto después de muchos intentos, podríamos tener la fuerza del Espíritu para ablandar su corazón. Ahora, hablando un poco más sobre eso y otra vez siguiendo la estructura que nos da el manual, vamos a leer del Salmo 49, el versículo 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me recibirá, Selah. Ahora, la pregunta que hace el manual me gusta bastante. Dice, ¿de qué modo influye en su vida el testimonio que tiene de que Dios redimirá su alma del poder del Seol? O sea, la tumba. Y una vez más, el apartarnos del orgullo y el desarrollar nuestra fe, como lo dice aquí, nuestro testimonio, puede tener efectos en otros aspectos de nuestra vida. ¿Cómo puede influir en nuestra vida el testimonio de saber que no vamos a permanecer en la tumba, de que nos vamos a levantar otra vez? Otra vez, pregunta interesante para conversarlo con la familia. En forma de análisis conmigo, si nosotros pensáramos que todo se termina en la tumba, entonces, ¿para qué esforzarnos tanto? ¿Para qué hacer todo lo que hacemos? ¿Para qué tratar de ser bueno con otras personas? ¿Por qué tratar de hacer las cosas bien? ¿Para qué esforzarnos? Pero si yo no solamente que tengo la idea, sino que sé que las cosas no terminan con la muerte temporal, muerte física, si las cosas no se quedan en la tumba, sino que hay mucho más que viene más adelante, entonces esto puede moverme para ser mejor. A mí, y como lo hablamos hace un momento, a otras personas también. Ahora, tenemos de esto la esperanza y, dependiendo en qué nivel está nuestro testimonio, tenemos de esto la certeza. Esa certeza me puede influenciar de tal modo que mi vida cambia. Y bueno, hay un famoso libro, el presidente Kimball, si no me equivoco, el autor, La fe precede al milagro. Entonces, todas estas cosas se retroalimentan. Fe para tener un testimonio, para incrementar en mi fe, para tener un mejor testimonio, para hacer las cosas bien, que esto me va a dar más milagros, que me van a dar más fe, que van a hacer mi testimonio más grande. Entonces, todo esto va dando vueltas y vueltas y creciendo y creciendo y creciendo.
O como se nos enseña en Alma 32 sobre la semilla, empezamos a darnos cuenta que ensancha mi alma y me da conocimiento y me da luz y entendimiento en mi mente. Entonces, esto es lo que trata de explicar con música el salmista. Ahora, está bonito hablar de la fe y de todas las cosas lindas y del testimonio, pero la vida también tiene pruebas, y hemos hablado bastante de eso cuando hablamos acerca de Job recientemente. Vamos a irnos al Salmo 77 y vamos a leer el versículo 11. Me acordaré de las obras de Jah, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Aquí el salmista exalta la postura de recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y dice, haré memoria de tus maravillas. ¿Cómo nos puede servir a nosotros o de qué manera nos ayuda pensar, meditar, recordar, hacer memoria de los milagros que Dios ha hecho? Ahora, esto puede tener dos partes. Por un lado, podemos recordar las cosas que están en las Escrituras y la forma de hacer memoria de ellas es volviendo a leer las Escrituras. Así me acuerdo de qué hizo por Nefi, qué hizo por Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los profetas del Antiguo Testamento. Qué hizo por José, qué hizo por David, qué hizo por Salomón, qué hizo por Moisés, por Abraham, Isaac, Jacob, etc. Hay milagros en nuestra vida, hay maravillas del Señor, pero ¿cómo podríamos hacer para hacer memoria también de esas maravillas? ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen los miembros de su familia? Si no lo estamos haciendo, es un buen momento también para ponerse metas, para anotar sus impresiones, como lo dice el manual cada semana. Yo estaba pensando, yo tengo cosas anotadas como ideas que tuve después de darle la bendición, nombre y bendición a mi hijo, a mi hija. Tengo breves apuntes. En las conferencias generales, nosotros a veces apuntamos ideas, cosas que dicen las autoridades generales, como esa frase me gustó y la anotamos. Mi presidente de misión, fue una autoridad que nos visitó en la misión, fue el elder Scott, Richard G. Scott. Cuando nos visitó en la misión, él nos contaba que cuando él tomaba apuntes, al principio él escribía lo que escuchaba, pero eventualmente él se daba cuenta que empezaba a escribir las cosas que llegaban a su corazón, las impresiones del Espíritu. Entonces es buena idea tomar nota de nuestras impresiones para poder hacer memoria de sus maravillas. Muy bien, con esto pasemos al Salmo 51, versículo 17, que dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Este concepto lo hemos conocido mucho en la iglesia y lo hemos hablado bastante, y sería muy bueno aprovechar el momento para hacer el análisis con la familia. La sugerencia del manual es: piense cómo podría enseñar a la familia lo que significa tener un corazón quebrantado. Por ejemplo, los miembros de la familia podrían turnarse para abrir algo que tenga cáscara dura. Cuando leí esto me interesó bastante y les aviso de una vez porque puede ser un ejercicio interesante de hacer con nuestra familia. Se sugiere algo que tenga una cáscara bien dura como una nuez para hacer el ejemplo de un corazón contrito, un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Ahora, nosotros podemos ser duros y para llegar al corazón podría ser como romper una nuez, o lo podemos comparar con algo que sea mucho más suave, más fácil, como una banana guineo, como le digan en su país, muy fácil de abrir. Entonces, ¿cuál de los dos somos nosotros? ¿Cómo deberíamos ser? ¿Qué tan difícil es para Dios llegar a nuestro corazón? Depende de nosotros. ¿Qué cáscara ofrecemos? Ahora, hablando de corazón quebrantado y espíritu contrito, siempre se nos enseña, y es bueno hacer la pregunta para estar seguro que los miembros de la familia conozcan, ¿qué significa? ¿Qué es un corazón quebrantado? ¿Qué es un espíritu contrito? De forma sencilla, podemos decir que se refieren a ser
humilde y arrepentido. Este corazón quebrantado del que se habla es el que se da cuenta que ha pecado, que está separado de la presencia de Dios, que ha ofendido a Dios. Este corazón está listo para el arrepentimiento. Y un espíritu contrito es un espíritu que está dispuesto a aprender, dispuesto a someterse a cuanto nuestro Padre desee de nosotros, a lo que se nos vaya a someter otra vez. Es la disposición a aprender y a obrar según los deseos y la disposición de nuestro Padre Celestial. Ahora, otra vez, ¿cómo se lleva eso a la vida? ¿Qué significa todo esto que estamos hablando? Y es algo que podemos otra vez preguntar a nuestra familia. Entonces, si tenemos un corazón quebrantado o si decimos que estamos listos para arrepentirnos, entonces, ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo sé yo que estoy arrepentido? ¿Cómo sé yo que mi corazón es quebrantado? Y lo mismo en cuanto al espíritu contrito, en lo que decimos sobre ser enseñable y estar dispuesto. Si yo estoy dispuesto, si mi corazón permanece contrito, entonces puntos suspensivos o rayita, ¿cómo llenamos eso? Y es un buen ejercicio hacerlo para darnos cuenta en qué postura, en qué posición estoy y si cumplo con los requisitos que el Señor me pide. De forma muy sencilla y como ejemplo. Si yo estoy arrepentido, entonces no rechazo un llamamiento de Dios. Porque estoy en una postura humilde en la que me someto a las condiciones de Dios. Por otro lado, si tengo un espíritu contrito, puntos suspensivos, rayita, y hay muchos ejemplos, yo solamente estoy dando uno que otro. Si yo digo que soy enseñable, entonces cuando aprendo un nuevo concepto o cuando escucho una instrucción en la conferencia general, la apoyo. Estoy dispuesto, estoy de buen ánimo para hacer las cosas que se me piden hacer. No me molesta si el profeta dice que un hombre no debería usar aretes y piercings o tatuarse. Entonces, como les decía, eso es un ejemplo muy sencillo. Ahí pueden haber muchísimos otros más, incluso más actuales. Yo creo que estoy diciendo cosas que son de hace muchos años, pero que ha dicho recientemente el profeta y cómo yo me someto a la voluntad de Dios. Pueden darse varios ejemplos y cada miembro de la familia debería decir al menos algo. Ok, sigamos un poco más. Salmo 78, versículo 5, dice lo siguiente. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le hiciesen saber a sus hijos. Otra vez, sugerencia muy buena del manual, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos saber a nuestros hijos? Y todo lo que hemos hablado, por ejemplo, son cosas que el Señor quiere que nuestros hijos sepan, pero es algo bueno meditar entre padres. ¿Qué cosas quiere el Señor que le enseñe a mis hijos? Podría ser una buena oración para luego recibir también ideas, inspiración, revelación y saber nosotros cómo guiar más específicamente. Así que es una excelente pregunta hacernos. Hay cosas que son muy generales. El Señor quiere que le enseñe a mis hijos el Evangelio de Jesucristo, que sepan quién es Jesucristo, que conozcan el plan de salvación. Pero habrá cosas también muy específicas que van a ser de usted para sus hijos. Así sus hijos sean viejotes y grandotes. No importa. Podemos todavía como padres recibir revelación, inspiración también para ayudarles y para bendecirles. Ahora pasemos 71:17. Dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Este salmista declara haber aprendido, siendo joven, las cosas del Señor y luego que manifestó sus maravillas. Y esto me hace pensar, si nosotros consideramos cuáles son las maravillas de Dios y si las compartimos, si las hablamos con otras personas, si las enseñamos, otra vez desde la postura de padres, nosotros podemos recalcar a nuestros hijos las muchas
bendiciones que ellos tienen, especialmente por conocer el Evangelio, para que ellos reconozcan, que aprendan también desde su juventud y que después puedan manifestar esas maravillas. Ahora, ¿cuáles son algunas de las maravillas que ustedes han visto, que consideran una maravilla y cómo las están manifestando? Muy bien, pasemos al Salmo 85, versículo 11, y dice: La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Este versículo debería enseguida saltarnos a nosotros y hacernos reconocer que es una profecía sobre el cumplimiento de los tiempos, sobre la restauración del Evangelio. La verdad brotará de la tierra. ¿A qué le suena? Podríamos conversar, y esto sería muy interesante conversarlo con nuestra familia, con niños pequeños, tal vez se sorprendan, sería chéverísimo si es que lo estuviéramos, si no, con el resto de la familia también. El libro de Mormón clama desde el polvo. Eso es lo que se nos enseña desde las mismas escrituras, desde el mismo libro de Mormón, que sería como voz de fantasma que clama desde el polvo. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa que la verdad brotará de la tierra? El libro de Mormón estaba enterrado, bajo tierra, podríamos decir bajo piedras, pero estaba bajo la tierra y permaneció allí por siglos hasta que fue de forma inspirada, hallado, sacado a la luz. Y este ejercicio, este momento en el que José saca las planchas, se convierte en la verdad que brota de la tierra. Esto que dice la justicia mirará desde los cielos es porque empezamos una nueva dispensación y ahora seríamos juzgados en base a la nueva luz que tenemos, en base a las nuevas escrituras, y ya no sería solamente con el convenio antiguo y lo que está en la Biblia, sino que tenemos otro testimonio de Jesucristo. Y bajo la luz de todas estas cosas seríamos juzgados por un lado, pero dice justicia mirará desde los cielos. Esto también quiere decir que podemos ser hechos justos por causa de esta revelación. La semana pasada hablamos brevemente del concepto de santificación y a eso se añade el concepto de justificación o de ser hechos justos por causa de que la verdad sale de la tierra. Y como lo hablamos antes, que desde nuestra juventud podemos aprender estas cosas, entonces podemos obtener justicia o ser hechos justos. Para complementar esta parte, tenemos también como sugerencia un video que está ahí mismo en el manual y lo podemos ver con la familia para ayudarnos a inspirar, a hablar un poco más sobre la restauración de todas las cosas, sobre esta verdad que brotaría de la tierra. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí por hoy. Esta semana, este estudio de Salmos también es de un solo estudio. No vamos a tener segunda parte. Si llegaron hasta aquí, like para ustedes. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por su apoyo. Gracias por todas las cosas lindas que me dicen. Gracias por acompañarnos en el estudio cada semana siempre. Recuerden que si los videos les gustan y si piensan que serían una bendición para alguien más, no olviden compartirlo. Yo, como siempre, les estoy muy agradecido y conmigo será hasta la próxima, que va a ser lo último que hablemos sobre Salmos.